Esta noche vamos a hablar del orgullo de un pueblo, el orgullo de una etnia, la etnia zulú, los zulúes. Y vamos a comenzar nuestro relato con el último episodio de una guerra cruenta, tremenda e injusta, tremendamente injusta. Es el 4 de julio. El 17º Regimiento de Lanceros se abate sobre los restos del INPI, del ejército zulú. Los últimos zulúes corren por las llanuras cercanas a la capital. 2000 de sus compañeros ya han muerto. Chesguayo, el rey orgulloso de los zulúes, sabe que su fin está próximo. Es el fin de un episodio, el fin de las guerras zulúes. Es el 4 de julio de 1879 y todo había acabado. Pero para llegar a este fin, antes hubo un comienzo. Y el comienzo fue esperanzador para los zulúes. La situación en Sudáfrica en el siglo XIX era bastante compleja. Los ingleses habían puesto pie en tierra en 1806 en el contexto de las guerras napoleónicas. En aquellos territorios moraban los Boers, aquellos descendientes de los colonos holandeses llegados en 1652. Los Boers también eran muy orgullosos y muy férreos, muy fieros. Se habían ido refugiando poco a poco en su Transvaal, en aquella república libre que ellos llamaban la República Libre de Orange. Los Boers estaban allí, sometidos desde 1877, integrados en el Imperio Británico. Pero había diferentes territorios, y los británicos querían crear una confederación. Bantúes, zulúes, diferentes tribus como los Xhosa, hostigaban a las tropas británicas. Diferentes guerras, diferentes episodios, y el fin era crear esa confederación. Había que unir los diferentes territorios, los pequeños estados, en una idea común, una idea bajo los auspicios del Imperio Británico, ese imperio victoriano inmenso. Los Boers se habían enfrentado a los zulúes en diferentes contiendas. Siempre la victoria había estado al lado de los Boers. Muy pocas bajas. Los mosquetes siempre habían triunfado frente a las siclas, las lanzas ancestrales zulúes. En 1832, 1836, 1838, miles de zulúes habían muerto frente a esos mosquetes. En una ocasión, incluso, ante la muerte de 2 Boers, estos ajusticiaron a 1700 zulúes, les condenaron a muerte por el hecho de haber matado a 2 Boers. Siempre la desgracia sobre esos zulúes. En 1879 la situación era diferente. Tenemos al gobernador, a Henry Frere. Henry Frere era un tipo orgulloso, flemático, muy británico, muy idealista, muy apegado a la idea de imperio, y tenía la misión de crear esa confederación, de unir los territorios. Recordemos la República Holandesa, ahí en el Transvaal, la República Libre de Orange, Zululandia, donde habitaban los zulúes, ese gran país creado bajo los influjos del Shaka, el Shaka Zulú. Y ahora estaba Chesguayo, un rey orgulloso, tripudo, pero muy convencido del destino de los zulúes. En Sudáfrica, el gobernador Frere quiere crear esa confederación y además tiene una idea, y es la de unir por línea férrea, por tren, Ciudad del Cabo y El Cairo. Es una obra enorme, una obra ingente. Quiere consumarla. Hay una pequeña oposición, un pequeño problema, una pequeña traba. Y es que para montar la línea de tren hay que pasar por el territorio de los zulúes. Por tanto, hay que empezar a buscar excusas para que la línea de tren no tenga ningún obstáculo. Y empiezan a urdir planes. El Imperio Británico no quiere meterse en nuevas guerras. Ya tiene una montada en Afganistán. Ya están luchando contra los afganos. Fijaos que los afganos siempre han luchado contra todo el mundo. Pero también había conflicto en los Balcanes. Y por si fuera poco, se estaba preparando una guerra contra los rusos. Por tanto, el ejército británico no daba para más. Recordemos que entonces, en 1879, 1878, el ejército británico era un ejército totalmente profesional. Era un ejército de voluntarios. Los jóvenes británicos se alistaban, se comprometían por 12 años. Aunque en ese tiempo, de 1878-79, el tiempo de contrato había bajado a los 6 años. Y eso había provocado que muchos idealistas y entusiastas británicos se apuntaran al ejército.
Era un buen momento para conseguir gloria, para conseguir aventuras y sobre todo conocer mundo. Y la situación del Imperio victoriano propiciaba eso. Por tanto, el Estado Mayor británico no quería más guerras. Todo lo que se consiguiera se tendría que conseguir por vía de la diplomacia. En la zona de Transvaal, en la frontera con Zululandia, tenemos el territorio de Natal. Y por ese territorio pugnan los dos contendientes, los zulúes por un lado, los boers por otro. Una comisión de fronteras se reúne. El gobernador Frere pretende que la razón se la den a los boers ya bajo el Imperio Británico. Y con eso, de conseguir el territorio de Natal, pueden entrar en Zululandia sin ninguna oposición, sin ningún problema. Pero no, la comisión de fronteras se decanta al lado de los zulúes. Y esto Frere no lo puede soportar. Y lanza una campaña de difamación sobre Cheshuayo. Dicen que es un traidor. Dicen que está provocando revuelta en la frontera. Dicen que los zulúes de Cheshuayo se integran en Natal y hacen de las suyas, que arrasan granjas, que matan a blancos. La guerra parece inminente. A pesar de la oposición del Imperio Británico, Frere va a hacer la guerra por su cuenta. Recordemos que en ese tiempo de 1879 las comunicaciones eran difusas y además tardaban muchísimo en llegar a los sitios. Una carta que se enviara desde Londres tardaba un mes en llegar a Ciudad del Cabo. Y de eso se aprovechó Frere para cumplir sus fines. Y a su lado estaba el gran comandante, Lord Chelmsford. Lord Chelmsford era afín a las ideas de Frere. Por tanto, reúnen los efectivos militares que tienen en la zona y se lanzan a la campaña. Van a consumar el acto de invasión. Cheshuayo no quería la guerra. Cheshuayo en el último momento manda una carta diciendo lo siguiente: no os he hecho nada, ni en el presente ni en el pasado. Por tanto, deben ser muy poderosas las razones que os empujan a invadir mi país y a arrasar a mi pueblo. Las condiciones de Frere son abrumadoras para Cheshuayo, porque una de esas condiciones es nada más y nada menos que Cheshuayo tiene que desmontar su ejército. La sociedad zulú se basaba en el ejército, en lo que ellos llamaban el impi. El impi estaba conformado por los jóvenes guerreros zulúes, la flor innata, entre los 18 y los 30 años. Los zulúes no se casaban hasta los 30 años. Y eso les permitía pertenecer al ejército. Formaban una especie de regimiento llamados Amabuto. Los Amabuto tenían unos 1.500, 2.000 guerreros. Y ellos se organizaban en cuarteles, y de esos cuarteles mandaban pues todos los dictámenes, todas las acciones que organizaban el poblado. Era una sociedad bien estructurada, como os he dicho, por Shaka Zulu, el gran héroe zulú. Cheshuayo sabía que la guerra era irremediable, y a tal fin ordenó reunir a sus leales. El impi se reunía frente a la capital. Los zulúes llamaban al hombre blanco, le llamaban Abelungu. Los Abelungus llegaban a Zululandia. Algo habría que hacer. Frente a la capital de Cheshuayo se reúnen 20.000 zulúes. Están esperando la orden. Saben que los blancos se están acercando. Algo hay que hacer. Están con su ganado. Beben cerveza. Están impacientes, sobre todo los jóvenes. Quieren lanzarse al combate. Quieren demostrar a su rey que son fuertes y poderosos. Quieren una victoria. Cheshuayo les mira. Ordena alzar los fusiles. Son muy pocos los fusiles que tienen los zulúes. Y manda vender todo el ganado posible para comprar fusiles a los mercaderes blancos. El impi se moviliza. Esos jóvenes guerreros, también los veteranos, tenían una estrategia de guerra muy bien definida. Esa estrategia de guerra era la de la formación de los cuernos de toro. La formación cuernos de toro, creada por Shaka Zulu, era una formación muy eficaz para combatir en la sabana, para combatir en campo abierto. Los zulúes se ponían de forma tal que creaban el gran cuerpo de un toro. En los cuernos del toro, del imaginario toro, se situaban los guerreros más jóvenes, los más ágiles, armados con jabalinas, con sus siclas, con sus escudos. Creaban dos cuernos. En lo que ellos llamaban pecho se situaban la formación de guerreros más veteranos.